Un saludo, amigas y amigos, hermanos y hermanas. Nos volvemos a encontrar en esta reflexión en torno a la liturgia de la palabra de los domingos del tiempo ordinario. Ahora quisiéramos reflexionar sobre algunos de los textos, concretamente en el Evangelio del domingo 25 del tiempo ordinario. Vamos a comenzar, de hecho, con la lectura de este texto. Pero antes, les invito a que nos pongamos en las manos de nuestro Señor, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, que con tu palabra queda todo bendecido y renovado. Dígnate bendecir nuestros pensamientos, nuestra voluntad, todo nuestro ser, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues iniciamos nuestra reflexión en torno a algunas claves que vamos a entresacar de la liturgia de la palabra, concretamente hemos dicho de este 25 domingo del tiempo ordinario. La lectura del Evangelio de este domingo está tomada de San Mateo en el capítulo número 20, versículos del 1 al 16. Es una parábola con la cual Jesús también quiere indicar algunas cosas para la mentalidad de aquel tiempo, pero también que aplica para nuestra propia lucha cristiana en nuestros días. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti, que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero. ¿O vas a tener rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Antes de todo, conviene decir que el evangelista San Mateo, de cual hemos entresacado este texto, es un evangelista que escribe para los judíos que se han convertido al cristianismo. Escribe para la mentalidad judía, pues. Mentalidad que consideraba que ellos se merecían más por ser el pueblo elegido, por haber conocido en primer lugar al Dios verdadero, por de alguna manera, pues, ser los elegidos de Dios en un primer momento. Sin embargo, Jesús, y en este texto San Mateo, quiere indicarnos que ante todo, la gracia que recibimos de Dios es siempre un don. Esa es la idea de fondo que está en toda la parábola. Bueno, en primer lugar, la parábola nos quiere indicar que Dios quiere que trabajemos por el reino de los cielos.
El cristianismo o la vida cristiana no podemos solo reducirla a estar bien con nosotros mismos o a estar bien con Dios, sino que es necesario trabajar por el reino de Dios para que también esto sirva a los demás. Trabajar por el reino significa instaurar o buscar instaurar los valores del reino en un mundo que cada vez va contra esos valores del reino. La verdad, la justicia, la verdadera identidad del ser humano y su misión en el mundo y en la historia, la familia, etcétera, etcétera. Pues bien, trabajar por el reino no significa solamente buscar en la religiosidad, en mi fe, en mi oración, el beneficio para mi propia vida nada más, o para aquel grupo a los que yo amo, sino que trabajar por el reino es trabajar por todos, de alguna manera, en el sentido de que cuando trabajo por el reino, no solamente voy a beneficiar a mi propio yo o a mi propia familia o a los que amo. Por eso es necesario orar por toda la iglesia, por todo el mundo, por los que sufren. Por eso es necesario ayudar a todos, incluso a aquellos que no conozco, que no me agradecen, independientemente la afectividad me lance a ellos o no me lance, porque el cristiano ayuda al que tiene necesidad, no al que quiere o le gusta ayudar. De modo pues que este trabajo que quiere Dios que realicemos implica un pensar para los demás y no solo para nosotros, de modo mezquino y egoísta. Por otra parte, nos indica que es Dios el que toma la iniciativa. Es Él el que sale a buscarnos, porque quiere hacernos protagonistas de la historia de la salvación. Él quiere que nosotros seamos colaboradores suyos desde donde nos encontramos, en nuestra condición como padre, madre, como profesionales, como vocacionados al sacerdocio, a la vida consagrada, desde donde nos encontramos y en lo que podemos hacer. Desde allí Él quiere que le colaboremos. Esto es maravilloso, porque Dios es el Dios que todo lo puede hacer, que no necesita de nadie, pero sale a buscar colaboradores. Sale a buscar porque Él ha querido necesitar de nosotros. Quiere nuestras manos, nuestros pies, nuestras cualidades, quiere nuestro ser, para que nosotros le hagamos presente en la historia de los hombres. Porque si nosotros, que nos llamamos creyentes, cristianos, no tenemos el valor, no tenemos la delicadeza y la caridad de hablar, no solo con nuestra boca, sino con nuestras actitudes, con nuestros modos de ser, con nuestro modo de pensar, de anunciar con todo ello a Dios, pues ¿quién lo va a hacer? Dios pues quiere que el hombre y la mujer le colabore para ser su mensajero, para ser el puente entre Él y aquellos que aún no le conocen. Y esto también debe de ser para nosotros un serio cuestionamiento, porque muchas veces no actuamos como verdaderos canales de la misericordia de Dios, de la justicia de Dios, de la verdad de Dios, porque tenemos miedo al que dirán o a ser rechazados. Pero nos toca hacer esa luz, porque Dios quiere que seamos colaboradores de Él en medio de nuestro mundo y de nuestra historia. Por eso Él sale a buscar en diversos momentos de la historia del mundo y, por qué no decirlo, de la historia de cada ser humano. Dios sale a buscarnos para ver si le respondemos cada día en nuestra juventud, en nuestra adultez, en nuestra ancianidad, en medio de nuestras dificultades o en medio de nuestros éxitos. Dios sale continuamente para ver si nos lanzamos a colaborarle, para ver si nos decidimos a colaborarle en su reino, porque eso es lo que Él quiere. Necesita de nosotros, mejor dicho, ha querido necesitar en su gran amor y humildad de cada uno de nosotros, aunque seamos imperfectos, aunque quizás seamos lo que somos, pecadores, limitados, pero Él ha querido y quiere que tú y yo le colaboremos. Por otra parte, la parábola también nos indica que aquel que es fiel en su trabajo será recompensado. Todos fueron recompensados, incluso el que llegó de por último, porque aquel que realmente ha trabajado por el reino de Dios no quedará sin recompensa. Claro que no es fácil, porque trabajar por el reino de Dios muchas veces nos va a granjear el desprecio, la marginación, la crítica, pero es importante entender que al final la recompensa no la da los demás seres humanos,
este mundo o esta historia. Quizá en parte sí, pero la verdadera recompensa la da Dios. Por eso no hay que caer en la trampa de buscar recompensa en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros familiares, de modo primero, o en la gente, en el apostolado, en el grupo que yo me muevo en la iglesia, o por qué no decirlo, en la misma sociedad o en la historia que nos toca vivir, sino que la verdadera recompensa viene hasta el final de la jornada, como lo indica la parábola, que al final de haber terminado toda la jornada es que Dios da un denario a cada uno. La parábola también sugiere que esta recompensa no es, en primer lugar, como fruto del trabajo de lo que han hecho los trabajadores a lo largo del día, sino fruto de la generosidad. Por eso se da un denario. Un denario era lo que correspondía al trabajo de una jornada. Pues bien, un denario es lo justo. Pero ante todo, ¿por qué es que le da un denario a aquellos que solo trabajaron una hora, que trabajaron menos? Bueno, porque la recompensa, y eso es lo que se quiere indicar en la parábola, es más que fruto de la justicia, un fruto del amor misericordioso de Dios. Los que habían trabajado más se enojan un poco porque piensan que merecen más. Eso puede pasar incluso en nuestros grupos de iglesia o a nosotros mismos, porque pensamos que somos mejores, porque pensamos que quizás tenemos más experiencia, que tenemos más tiempo en la iglesia, que merecemos un trato mejor, que nos recompensen más. Pero no. La recompensa al final no es fruto de nuestro mérito en primer lugar. No es el que trabaja más el que más recompensado será, sino que será más recompensado aquel que más amor de Dios va a recibir. Y recibe más amor de Dios aquel que es más humilde, más disponible, el que pone más amor en aquello que haga, aunque sea poca cosa. Esto puede parecer escandaloso a la mentalidad humana, que muchas veces está basada en la justicia y considera la justicia como la máxima virtud. Pero por eso nos dice ahora la primera lectura, tomada del capítulo 55, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Con esto advertimos, ante todo, que Dios trasciende los cánones de la justicia, porque Él en su actuar se basa en el canon del amor, de la misericordia. Por lo tanto, todo lo que podamos alcanzar de cara a Dios no es en primer lugar fruto del mérito de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, sino en primer lugar fruto del amor misericordioso de Dios, que gratuitamente ha querido que nuestro trabajo tenga una recompensa. Eso es lo que en el fondo se esconde de mensaje en la parábola que hemos escuchado. Con esto Jesús quería de alguna manera alertarnos a cada uno de nosotros para evitar el error del activismo, de pensar que vamos a llegar a ser mejores personas, mejores cristianos, mejores seres humanos por el hecho de trabajar, trabajar y trabajar. Porque eso en el fondo no es cierto. Es cierto que hay que trabajar, pero no podemos caer en una especie de idolatría del trabajo, como le pasó a Marta. Por eso Jesús le dice: Marta, Marta, una cosa es necesaria, y tú te afanas por tantas otras cosas. No es que significa eso de que vamos a descuidarnos de nuestro trabajo, sino más bien debemos de saber buscar los sanos equilibrios para no caer en lo que San Pablo VI llamó la herejía del siglo XX, el activismo. Es decir, enfocarnos solamente en el trabajo, solo en el trabajo aunque sea bueno, y descuidarnos por ello del desarrollo espiritual. Por otra parte, está la tentación de la vanidad por lo hecho, es decir, esa vanidad que a veces nos hace sentir superiores o mejores a los demás por aquello que hemos logrado hacer. Por eso la parábola también pone de manifiesto eso, porque Dios da a cada uno no solamente lo que corresponde, sino lo que su generosidad quiere dar. Por eso se les da un denario a los que comenzaron a trabajar muy temprano, como también a los que han trabajado muy tarde, para evitar la vanidad de pensar de que nuestra salvación, de que el premio que recibimos de Dios es por nuestro mérito y por lo que nosotros hemos hecho. No, es ante todo porque Dios así lo quiere recompensarnos. Busquemos pues trabajar por el reino de Dios, pues que esa es también la invitación de la primera lectura de Isaías 55, del 6 al 9. Busquen, dice la palabra, al Señor mientras lo pueden encontrar. Invóquenlo
mientras está cerca. Hemos de buscar al Señor, pero siempre sabiendo entender que hemos de buscarlo con ese sano equilibrio que Él nos invita a tener. Que Dios pues nos ayude a cada uno de nosotros.